Hola, espero que estés bien, soy Rubén, profe de matemática. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video dale un me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal que es gratis para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Por otro lado, también te comento que si tienes alguna duda sobre este video que estamos haciendo o si querés que realice algún tutorial sobre algún tema específico en matemática que te esté costando o que no entiendas, hacémelo saber también en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. En el video de hoy vamos a ver qué es un intervalo y cómo se representa en la recta numérica. ¿Cómo vamos a hacer este video? Primero vamos a ir explicando paso por paso todos los conceptos que vos necesitas para no tener ningún tipo de problema en este tema. Y por último, vamos a realizar algunos ejemplos en donde utilizamos todo lo visto previamente. Bien, entonces comencemos con el video de hoy. Lo primero tenés que saber qué es un intervalo. Un intervalo, básicamente, para decírtelo con nuestras palabras y no en un lenguaje matemático, significa que es un conjunto de valores, ¿sí?, en los cuales en sus extremos puede estar encerrados entre paréntesis, ¿bien?, separados por un punto y coma, o entre corchetes. Cuando usamos paréntesis, ¿sí?, se los conoce como intervalos abiertos. Cuando usamos corchetes, que me salió feo, ahí, sí, es un intervalo cerrado, pero también vas a poder tener paréntesis corchete, ¿sí?, o corchete paréntesis. A estos intervalos se los conoce como semiabierto o semicerrado. Otra de las cosas que tenés que tener en cuenta es que cuando hablamos de un intervalo abierto, ¿sí?, los paréntesis van a provenir de las desigualdades mayor y menor. ¿Bien? Y algunos profes o algunos libros, en vez de poner paréntesis, van a poner un puntito sin pintar. ¿Y qué significa eso? Que los valores extremos, ¿sí?, que están tocando a los paréntesis no entran dentro de la solución del intervalo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando tenés un intervalo cerrado, van a provenir de las desigualdades mayor igual o menor igual, y algunos libros lo van a representar con un puntito pintado y no un corchete. Lo que tenés que tener en cuenta que cuando es un intervalo cerrado, significa que los valores extremos sí pertenecen a la solución del intervalo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver cuál es la diferencia entre paréntesis y corchete en una recta numérica para que lo puedas entender. Mira, vamos a hacer una recta numérica. Vamos a ubicar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, el 6, bueno, ahí sí, para allá y para allá. Entonces, este conjunto va a ser el conjunto de los números enteros. Si yo a vos te pregunto, ¿cuántos números hay entre el 2 y el 5? ¿Sí? ¿Cuántos números enteros hay entre el 2 y el 5? Vos me vas a contestar que entre el 2 y el 5 vamos a tener dos opciones. Una es si tengo en cuenta el 2 y el 5 y otra es si no tengo en cuenta el 2 y el 5. Y ahí está la diferencia entre los paréntesis y los corchetes. Por ejemplo, si vos decís que no los tenés en cuenta el 2 y el 5, tu solución, ¿sí?, van a ser los números 3 y 4 solamente. ¿Bien? Y entonces ahí lo pondrías, por ejemplo, entre paréntesis. ¿Bien? Porque no tenés en cuenta el 2 y el 5. Ahora, si yo te digo cuántos números hay entre el 2 y el 5, pero teniendo en cuenta el 2 y el 5, entonces eso lo vamos a escribir con corchete porque los vamos a tener en cuenta. Bien, y tu solución ahí ya va a ser distinto, no va a ser 3 y 4. ¿Por qué? Porque estás utilizando el 2 y el 5, o sea que tus números van a ser el 2, el 3, el 4 y el 5. Y esa es la diferencia entre paréntesis y corchete. Cuando tenemos paréntesis, los extremos no entran, pero cuando tenemos corchete, sí entran. Otra de las cosas que necesito explicarte es el símbolo menor y mayor, o menor e igual y mayor e igual. No existe una posición que se diga que es mayor o menor, ¿sí? Yo no puedo afirmar que esto es mayor ni que esto es menor. ¿Por qué? Porque yo estoy comparando dos cosas, por ejemplo, dos números. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos el signo, el piquito abierto, de este lado, del lado abierto, va a ser mayor, siempre. Y del otro lado va a ser menor. ¿Bien? Pero esto también puede estar dado vuelta, como dijimos recién.
O sea, que tu mayor va a estar de este lado y tu menor va a estar del otro lado. ¿Bien? Porque mira, fíjate lo siguiente, vamos a borrarlo. Si yo quiero comparar el 8 y el 3 y te pregunto, ¿cuál es mayor? El 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el piquito abierto para el lado del 8, para que apunte al 8. ¿Bien? Pero si yo te doy vuelta a los números y te pregunto cuál es mayor, va a seguir siendo el 8 y ahí sí el piquito va a estar apuntando hacia el otro lado. Bien, entonces siempre tenés que tener en cuenta que el lado mayor va a ir con el piquito abierto. Bien, ¿y por qué es esto? Porque los intervalos están muy relacionados con las desigualdades. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer algunos ejemplos para que lo puedas entender. Vamos a hacer estos 3 ejemplos ahora para que lo podamos interpretar en la recta numérica y de ahí encontrar el conjunto solución. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la recta numérica. ¿Bien? Entonces vamos a dibujar la recta numérica. Vamos a hacer el primero. Ubicamos el 0, el 1 y el 2. ¿Bien? Bueno, esto sigue para ambos lados. ¿Cómo vamos a leer esta desigualdad? Muy sencillo. Siempre vas a partir de la x. Vos vas a partir de la x. Vos vas a decir, son los valores de x y ahora vas a mirar la desigualdad. Si está la desigualdad abierta, o sea, el pico abierto con respecto a la x, va a ser mayor. Si está para el otro lado, por ejemplo, así, va a ser menor. ¿Bien? Entonces, en nuestro ejemplo tenemos lo siguiente. Son los valores de x mayores a 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a ser? Los valores mayores a 2, acordate que para acá tenemos los más infinitos, para acá tenemos los menos infinitos, ¿sí? Para la derecha siempre vas a tener los mayores, para la izquierda siempre los menores. Fíjate que nuestra desigualdad no tiene un igual, es mayor directamente. Entonces, si es mayor, va a ser, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los valores mayores a 2? Del 2 para allá. ¿Bien? Por lo tanto, la solución en este ejercicio va a ser el 2, ¿sí? Entre paréntesis, ¿por qué? Porque acordate que acá tenemos un mayor nada más, y vamos a marcar solamente la parte pintada. Comienza en el 2, ¿bien? ¿Y dónde va a terminar? Acordate que esto sigue, va a terminar en el más infinito, ¿bien? Bueno, ahí tenemos el primero. Entonces fíjate que tenemos la desigualdad, lo tenemos representado en la recta numérica y tenemos el conjunto solución en forma de intervalos. ¿Sí? Decir esto y esto es exactamente lo mismo. Vamos ahora con el segundo ejemplo. Lo leemos exactamente de la misma manera. Partimos desde la x siempre. ¿Sí? Entonces, fíjate, son los valores de x que menores e iguales, porque el piquito está apuntando a la x, ¿sí? Y no está abierto, está cerrado. Entonces son menores e iguales. Acá vamos a poner menor e igual, ¿sí? Entonces, menor o igual a ¿cuánto? A menos 3. Vamos a representar una recta numérica. Ponemos el 0, ponemos menos 1, menos 2, menos 3. Bien, esto va para allá, esto va para allá. Y entonces ahora empezamos a trabajar. Nos dice que son los valores de x menores e iguales a menos 3. Nos paramos en el menos 3. Si son los menores e iguales, ¿qué dijimos hoy? Que todos los menores van a ir para la izquierda y los mayores para la derecha. Nosotros estamos buscando los menores. Por lo tanto, van a ser todos los valores que van para allá. ¿Y qué le vamos a poner? Paréntesis o corchete. Le vamos a poner corchete porque es menor e igual. ¿Sí? Entonces significa que el menos 3 sí entra dentro de la solución. Bien, por lo tanto, la solución de este intervalo va a ser, siempre vamos a poner el más chiquito adelante. Bien, por lo tanto, el más chiquito entre menos infinito y menos 3 va a ser menos infinito, porque está más a la izquierda, y el menos 3 con corchete. Bien, bueno, y ahora vamos a detenernos un poquito en el último ejemplo que ya es un poquito más complicado. Bueno, vamos a hacer el último ejemplo. ¿Por qué es un poquito más complicado? Porque acá vos tenés que hacer una doble lectura, ¿sí? De tu desigualdad. ¿Bien? Por un lado vas a leer, ¿bien? Esta parte hasta la x, ¿sí? Y por otro lado vas a leer esta parte hasta la x.
¿sí? Yo te lo voy a hacer por separado, pero luego lo podés hacer de una. Bien, entonces fíjate, la parte en azul, vos tenés que hacer esto, -2, ¿sí? Y ahora vamos a descifrar lo que es. Nos paramos en la X, bien, nos paramos en la X para interpretarlo. Son los valores de X que, fíjate que el piquito está abierto apuntando a la X y hay un igual, por lo tanto es un mayor e igual, bien, a -2. Entonces vamos a representarlo en la recta numérica. Tenemos el 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, este sigue para acá y este sigue para acá. Entonces, vamos a interpretarlo, ¿sí? Vamos a hacerlo con, como está acá, con azul. ¿Cómo lo habíamos leído? Que son los valores de x mayores e iguales a -2. Si es mayor e igual a -2, nos paramos en el -2, van a ser para la derecha porque son los mayores. Y vamos a poner un, ¿sí?, corchete. O sea que van a ser todos estos valores que van para allá. Y ahí sigue. Bien, ahora vamos a hacerlo con rojo el otro. Vamos a hacer la otra lectura. Vos tenés los x menores a 5, ¿sí? Porque el piquito está cerrado con respecto a la x. Bien, entonces, para leerlo, siempre partimos de la x, son los valores de x menores a 5. Vos te vas a parar en el 5, si son los menores a 5 van a ser para la izquierda, porque nos interesaban los menores, ¿sí? Y fíjate que la desigualdad es menor directamente, o sea que ponemos paréntesis. Y van a ser todos los que van para allá. Bien, buenísimo. Entonces, ahora, una vez que ya tengas representado una recta numérica, te fijas qué valores están pintados con el azul y con el rojo. Si vos observas, vas a ver que va a ser desde el -2 hasta el 5, porque pasando el 5 está en azul y pasando el -2 está en rojo. Entonces, los valores que tienen los dos colores van a ser la solución de tu intervalo. -2, dijimos, a 5. Pero nos faltan los extremos. Fíjate que tenemos un corchete en el -2, o sea que el -2 sí entra dentro de la definición, y tenemos un paréntesis en el 5. Entonces el 5 no entra en la definición. Va a llegar hasta el 4,99999, pero nunca tocar el 5. Bien, bueno, si te sirve el video, dale un me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Si tienes alguna duda, me consultás en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Seguir cuidándote. Saludos.